Eso lo han determinado con Gracias, presidenta. Voy a comenzar por el proyecto de declaración, no de ley, donde exhortamos a que los fondos que eventualmente el Fondo Monetario Internacional de Derechos Especiales de Giro ingresen a las arcas del Estado argentino, esta petición que hacemos que no sean derivados a gastos de capital, intereses de pago de deuda, ni con el fondo ni con el Club de París. Y luego me voy a referir al otro tema, que es el proyecto de ley y de homenaje al ex canciller Héctor Marcos Timmer. Con respecto a este proyecto de declaración, y simplemente para hacer una acotación, porque muchos medios de prensa y seguramente algunos de los expositores de la oposición van a decir que esto es un ataque al ministro de Economía, es la interna, es esto, lo otro. Bueno, mire, yo quiero decirles simplemente que lo mismo decían cuando el bloque de senadores del Frente de Todos hizo una nota a las autoridades del Fondo Monetario Internacional, donde le hacíamos saber de todas las anormalidades, irregularidades de ese crédito político, el crédito para la campaña electoral que el Fondo Monetario Internacional, por orden expresa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio al presidente Mauricio Macri, y donde nosotros decíamos que había sobrepasado los límites, no se habían respetado ninguna de las normas, se había hecho para la fuga, se adelantaron los pagos, bueno, toda una serie de anormalidades e irregularidades. También dijeron que eso era para condicionar la negociación del ministro de Economía con el FOB. A los pocos días, curioso reconocimiento del Fondo Monetario Internacional, dice una nota aquí de un periodista de un conocido diario económico de la Argentina, donde relata información del Fondo Monetario Internacional. Y lo que dice que los senadores teníamos razón. Es decir, que no había ninguna cuestión interna, ni había ninguna cuestión que tuviera que ver con obstaculizar ninguna gestión, sino que estábamos diciendo absolutamente la verdad de lo que había ocurrido con ese crédito para la campaña electoral de Macri, que además perdió las elecciones, no le alcanzó con esos 55.000 millones de dólares. Pero ¿por qué planteamos nosotros esta declaración, que es un pedido, es una exhortación? Y espero que al menos los senadores de la hoy oposición, bueno, no sé si nos apoyarán, pero por lo menos tengan algún motivo que valedero para el cual no apoyarla. Acá decimos, y voy a leer expresiones de Geoffrey Okamoto, que es el vicedirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, donde dice que en la reunión de primavera del Fondo Monetario, estos fondos tendrán el objetivo de ser utilizados en temas de salud y vacunación contra el COVID. Además, esta decisión de emisión de fondos de derechos especiales de giro, surgió del Fondo Monetario Internacional a raíz de una petición del G20, que el 23 de febrero, en una reunión de ministros, le sugirió al Fondo Monetario Internacional contar con instrumentos adicionales para cubrir la necesidad de financiamiento y reservas provocadas obviamente por la pandemia, y que le solicitaban al Fondo Monetario Internacional que eleve una propuesta de asignación de nuevos derechos especiales de giro. Pero por si esto no alcanzaba, voy a leer lo que decía la actual titular del fondo, Cristina Georgieva, que decía que sería una señal clara que los países miembros están resueltos a hacer todo lo posible para superar la peor recesión desde la Gran Depresión. Y agregó que, de ser aprobada esta emisión, supondría un refuerzo directo y sustancial de liquidez para los países que no incrementaría su carga de endeudamiento. Además, liberaría recursos para combatir la pandemia
como por ejemplo con programas de vacunación y medidas urgentes. Bueno, después también está lo que ya conocemos, la emisión monetaria que ha habido en Europa. El Banco Central Europeo ha destinado 390.000 millones de euros de aportes no reintegrables para los estados y sus países, precisamente para afrontar estos recursos. Y hay datos muy elocuentes de cómo ha aumentado el déficit de los países desarrollados o las economías avanzadas, casi un 10%, la emisión monetaria que han tenido. Y lo último que sabemos es lo que ha hecho precisamente el gobierno del presidente Biden en Estados Unidos, donde ha destinado también muchos ingentes recursos, no solamente un plan de obra pública que él dice que es histórico en la historia de Estados Unidos, sino además lo que tiene que ver con asistencia y ayuda directa, que ya incluso había iniciado Trump. Por eso cuando nosotros hacemos este reclamo, este pedido, esta exhortación, lo que estamos haciendo es precisamente apoyando a nuestro gobierno y ayudando y colaborando con nuestro gobierno y obviamente con el señor ministro de Economía para lograr la mejor negociación y la mejor relación posible con las actuales autoridades del Fondo Monetario Internacional. Mire, también voy a hacer mención a un proyecto del año pasado de 70 diputados demócratas en Estados Unidos, donde plantean que era necesaria la suspensión del pago de capital e intereses de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Y además, también lo que ellos solicitaban allí es que el Fondo Monetario Internacional amplíe sus derechos especiales de giro, que es lo que después finalmente ocurrió. Bueno, ojalá este pedido que hicieron los diputados el año pasado, demócratas, y que reiteraron este año, se lleve adelante. Y esto, porque cuando uno ve los vencimientos que nos dejó el gobierno de Macri para pagar en el año 2022 y 2023, mire, pensaban que íbamos a pagar los 55.000 millones de dólares, que después no fueron todos porque el gobierno argentino nuevo desistió del último tramo, pero llegó a 44.654 millones. Pretendía que en el año 2022 le paguemos al Fondo Monetario Internacional 18.000 millones de dólares. En el 2023, 19.000 millones de dólares. La verdad que yo no sé qué estaban pensando, qué número estaban haciendo. Se imaginaban que la Argentina podía pagarle esto al fondo, además de todo lo demás, del Club de París, de los acreedores privados, todas las demás, solamente al Fondo Monetario Internacional. Evidentemente, esto fue hecho con total irresponsabilidad por las anteriores autoridades del fondo. Y así como endeudaron a la Argentina es el primer deudor del Fondo Monetario Internacional. Le debe casi 45.000 millones de dólares, como recién decía. Después le sigo Egipto, con 17.000 millones, Ucrania con 11.000, Pakistán 7.000, Grecia 6.000, Sudáfrica 4.000, Nigeria 3.000. Bueno, está la lista, Marruecos, Túnez, y hay 36 países más que deben menos de 1.000 millones de dólares cada uno. Como ven, no son los países de las economías avanzadas. Y lo que nosotros pedimos al Fondo Monetario, a las nuevas autoridades del Fondo Monetario Internacional, mire, es que el Fondo Monetario Internacional tiene que cambiar en su exigencia a las políticas que le exige a los países deudores. Y voy a citar uno, que es el segundo, lo que le exigía el Fondo Monetario Internacional en junio del año pasado, ya en medio de la pandemia, al gobierno de Egipto, cuando firmaba el stand-by que hoy tienen vigente. Miren, lo voy a leer. Dice, esta es medidas que tenía que llevar adelante el gobierno de Egipto. Aumento del 40% de los precios de combustibles
para reducir los subsidios públicos. Devaluación de la libra egipcia. Aumento del 35% del precio de las tarifas energéticas. Lo leo de vuelta para que quede claro. Aumento del 35% de los precios de las tarifas energéticas. Incremento del impuesto al valor agregado, que obviamente pagan los consumidores. Incremento de las tasas de interés. Nuevas privatizaciones. Contención del gasto público. Reducción del déficit fiscal. Bueno, todo esto es lo que estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Y paralelamente, el Fondo Monetario Internacional y los países de Europa y el mismo Estados Unidos hoy están alentando políticas que no tienen nada que ver con esto. Lo que nosotros en definitiva le pedimos al Fondo Monetario Internacional, que las políticas que se están aplicando en Estados Unidos y en Europa sean las mismas que dejen aplicar acá en la Argentina y en los países deudores. Primero, el rol del Estado, los planes de obras públicas, fenomenales que están llevando adelante tanto el gobierno de Estados Unidos, ya lo dije, Biden, con el plan que ha dicho que es el histórico, el más importante en los últimos 50, 100 años de Estados Unidos. Los subsidios directos que están dando a sectores vulnerables. Las ayudas a las empresas con estos 390.000 millones de euros que el Banco Central emitió y destinó a los países para que se los dieran a las empresas. Miren, solamente las empresas aéreas privadas de Estados Unidos han recibido 30.000 millones de euros como subsidios para poder seguir subsistiendo. Tasas de interés del 0%. En Estados Unidos hay algunos sectores, obviamente, los sectores ligados a Wall Street, a los fondos buitres, al mundo especulativo, le critica a Biden porque tiene tasas de interés prácticamente del 0. Y lo mismo está ocurriendo en Europa. Bueno, no viene al caso, creo que todos lo conocen y ya lo han escuchado al presidente Biden cuando ha dicho que son las grandes fortunas y las grandes riquezas lo que tienen que aportar. Que no sirvió para nada cobrarle menos impuestos a los ricos. Para lo único que sirvió cobrarle menos impuestos a los ricos fue para aumentar el sistema financiero, la especulación, la pobreza, la indigencia y la desigualdad social, incluido en Estados Unidos. Entonces, con todo respeto, con toda humildad, desde este humilde lugar lo que le decimos precisamente y lo que estamos planteando a las nuevas autoridades del Fondo Monetario Internacional es que tienen que cambiar. Miren, no hay posibilidades ni en la Argentina ni en el mundo. No hay política económica sana, razonable y sustentable que no considere fundamentalmente el equilibrio social de una nación. Es imposible. Lo vimos hace unos años en Europa, con las manifestaciones que había producto de la crisis que ya se venía del año 2009, 2008 con Lehman Brothers. Lo estamos viendo hoy en América Latina, lo vimos el año pasado en Chile, Ecuador. Hoy lamentablemente en Colombia, lo estamos viendo en Colombia cómo la gente está saliendo a la calle precisamente porque querían aplicar políticas de las que recomendaba este Fondo Monetario Internacional, que con toda claridad decimos que no puede seguir exigiendo esto. Tiene que cambiar. Este no es el rumbo. Por eso, reitero, presidenta, presidente, nosotros hacemos esta exhortación, este pedido, esta ayuda a nuestro gobierno, porque estamos absolutamente convencidos que las políticas económicas que no consideren el equilibrio social de un pueblo, de una nación, que no tiendan a mejorar las condiciones de vida, a darle expectativas, sobre todo a los jóvenes,
no es una política ni sana, ni razonable, ni sustentable en el tiempo. Voy a referirme ahora al otro proyecto que tenemos en tratamiento, que surgió como una idea básicamente de rendirle un homenaje a un gran hombre que tuve, la verdad, el gran honor de conocer y compartir con él varios momentos. Y que me refiero al lamentablemente que ya no nos acompaña desde diciembre del año 2018 al ex canciller Héctor Marcos Timerman. Y antes de entrar en la segunda parte de este proyecto de ley, quiero referirme a él, a Héctor Timerman, y después lo que hizo y por qué le damos este homenaje. Fue un ejemplo de patriotismo, de coherencia, de humildad, de compañero, orgulloso de sus raíces, de su origen, de su religión, y además fue víctima de una artera persecución judicial, mediática, donde le agravaron su enfermedad y donde lo sometieron a vejámenes como poco se ha hecho, que hablábamos, esta justicia artera, esta justicia perseguidora, esta justicia al servicio de intereses político-partidarios. Y a mí me parece que rendirle un homenaje a Héctor Timerman en la Cancillería, donde fue su último lugar de militancia, de lucha, de trabajo, en un salón que hay allí con su nombre, es el mínimo homenaje que podemos brindarle a un hombre por lo que hizo y por aquello de lo que fue víctima, que es precisamente esta persecución. Y ese homenaje se lo queremos hacer el 10 de septiembre, porque el 10 de septiembre del año 2015, las Naciones Unidas dictaron una resolución de reestructuración soberana de la deuda de los estados. Por eso queremos también instituir el 10 de septiembre de cada año en la Argentina como el Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados. Está en tiempo, ¿Y por qué senador? le queremos rendir homenaje? Le aclaro que son dos temas los que estoy tratando, así que le pido, por favor... Yo tengo acá en labor parlamentaria y me han pedido que sea bastante estricto con el tiempo. Bueno, voy a tratar de avanzar. Avance. Cuando se sancionó esta resolución a instancias de Héctor Timerman, de Axel Kicillof, que era ministro de Economía, de la embajadora de Naciones Unidas, Marita Persebrant, obviamente por la decisión política y la instrucción precisa de la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2015, nadie creía que las Naciones Unidas iban a ser capaces de sacar una resolución de este tipo. Y bueno, mire, fue con 136 votos a favor, inédito, con pocas resoluciones. Solamente se abstuvieron 6 países, que fueron Estados Unidos, Canadá, Alemania, Israel, Japón, Inglaterra. Obviamente, aquellos países que son los que han sido de alguna manera beneficiados directo e indirectamente por estos fondos buitres, estos mercados especulativos en el mundo. ¿Y por qué lo decimos? Mire, porque la deuda de los países es como en su momento era en el siglo pasado los piratas, o como mucho antes eran los ejércitos, o como se dominaba a los pueblos y a las naciones. Un pueblo que no tiene deuda o que se libera, que no tiene compromisos exorbitantes de deuda, es un pueblo que puede, y un gobierno que puede definir políticas absolutamente autónomas. Y nosotros queremos que sea este día y que se recuerde, y que se haga la historia de la deuda, y que se sepa en la historia argentina quiénes endeudaron a la Argentina y quiénes la desendeudaron. Y nosotros nos sentimos orgullosos de este espacio político, porque precisamente fue Perón el primero que llevó adelante esta tarea. Fue también el presidente Ilia, radical, otro de los presidentes que disminuyó la deuda durante su gestión. Y obviamente, del 2003 en adelante fue el presidente Néstor Kirchner,
y después Cristina Kirchner, la que no solamente le pagamos totalmente al fondo, no somos de los que decimos no hay que pagar, no, somos pagadores, pagamos, pero sin el sacrificio y el hambre de nuestro pueblo. Y queremos tomar compromisos que se puedan cumplir, no que haya que renegociar dentro de 2 o 3 años. Mire, voy a leer, porque el tiempo parece que no es tanto el que tengo, lo que decía el expresidente Néstor Kirchner cuando le pagó al Fondo Monetario Internacional. Dice, hace pocas horas decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos al fondo, la Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina comienza a construir su independencia. Y ustedes deben saber que la deuda es como la hipoteca, que a veces tienen algunos sobre sus propiedades. No hay otra forma de sacársela encima que es pagando. Algunos querían que siguiéramos debiendo para continuar siendo intermediarios del lobismo del fondo o de los honorarios de los acreedores privados con las consultoras. Pero esos no somos nosotros. Por eso le pagamos al Fondo Monetario Internacional y de ahora en más la Argentina va a definir su propia política económica. Y para ir terminando, porque... Por favor, está arriba de 20 minutos, senador. Aquí se ha dicho, sí, voy a terminar brevemente. Voy a leer algo que dijo este señor, que está acá. Este señor que es el exministro Duhovne, aquí está junto con Macri, y es algo que dijo unos días antes, unos meses antes de asumir como ministro de Economía. ¿Sabe lo que dijo? Lo voy a leer textualmente. Del conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces la Argentina hoy tiene niveles, está hablando junio del 2016, perdón. Hoy tiene niveles de endeudamientos bajísimos, tanto a nivel de gobierno como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo, del 20% del PBI. Si le sacamos los organismos internacionales, 16. De esos 16, 8 están denominados en moneda extranjera. Tiempo, por favor. Me ayuda, senador, No le se va a me gustar está lo que digo, complicando, pero son 20 y pico de minutos ya. Bueno, las empresas tienen un endeudamiento inferior. No se trata que me guste o no, respete el tiempo, No, senador. no le puedo cortar el micrófono, pero bueno, Respete por el tiempo favor. a todos, senador. Las familias tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Bueno, simplemente, no lo digo yo, lo decía Duhovne. Y después, siendo ministro, lo reiteró. Muchas gracias por haberme escuchado, senador Naidenov, y a todos los senadores. No, yo lo escucho atentamente. Gracias, senador. Tiene la palabra.